Muchas personas me han preguntado sobre las diferentes cartas, la carta natal, la carta astral, la carta de la revolución solar, la carta de la revolución lunar, las sinastrías, los tránsitos planetarios, etcétera. Quieren saber cuál es el significado. Por empezar, la carta natal y la carta astral es la misma carta, es la carta del momento del nacimiento. Imaginémonos una persona escorpiana con el ascendente en Capricornio, la luna en Acuario. Eso no se va a modificar, siempre es escorpiana con el ascendente en Capricornio, la luna en Acuario. Esa es su carta natal, que es de por vida. Son las características principales y de hecho esa es la principal carta. Pero como cada año los matices pueden ser diferentes energéticamente, eso se ve a través de la revolución solar, que es cuando el Sol da la vuelta al zodíaco, vuelve a formarle un aspecto, el Sol en tránsito, el que está dando vueltas en el momento presente, al Sol de la carta natal, y ese es el momento de la revolución solar, es el retorno solar aspectando al mismo punto, al mismo Sol. Así que esa es la carta de la revolución solar. La persona puede ser escorpiana con el ascendente en Capricornio, la luna en Acuario, en su carta natal eso no se va a modificar y va a volver a ser escorpiana. Siempre obviamente la carta de la revolución solar, el signo solar se repite porque el Sol se encuentra en el mismo punto, pero puede cambiar el ascendente y puede cambiar la luna. Muchas veces obviamente también puede coincidir, pero en el año en cuestión la revolución solar se puede dar en Géminis y la luna se puede encontrar en Sagitario. Va a ser un año mucho más activo, mucho más movido para la persona, sobre todo si la persona es un ascendente en Capricornio. De todas formas, la persona va a seguir reuniendo las características de su carta natal, pero le va a agregar el matiz de ese año en cuestión. Si es una revolución solar en Cáncer, la persona va a sentir una mayor necesidad de sentirse en familia o de buscar vínculos que le brinden seguridad. Si es una revolución solar en Tauro, la parte práctica, la parte material, también la sensualidad de un año con esa revolución solar. Una revolución solar en Libra va a ser un año mucho más sociable, con mucho encanto personal, etcétera. O sea, cada revolución solar le va a agregar un matiz adicional al año en cuestión. La revolución lunar tiene que ver con el mes. La luna, en definitiva, con el tránsito lunar. Se dan 13 revoluciones lunares por año, ya que la luna tarda prácticamente 28 días en dar la vuelta al zodíaco, así que se vuelve a aspectar a sí misma 13 veces por año. Esa es la revolución lunar, que no cambia la revolución solar ni tampoco cambia la carta natal. La carta natal siempre es la misma, la revolución solar siempre es la misma y la revolución lunar va a ir variando. En definitiva se va a hacer cada vez más complejo. La carta natal, la persona puede ser ascendente Capricornio, en la revolución solar puede ser ascendente Cáncer y en la revolución lunar puede ser ascendente Sagitario. Va a ser un matiz dentro del matiz. La revolución lunar es una carta que se confecciona de acuerdo al tránsito de la luna. La revolución mercurial es el tránsito de Mercurio. En definitiva se puede hacer un tránsito por cada planeta. Cuando el planeta da la vuelta al zodíaco y se vuelve a aspectar a sí mismo, formándole una conjunción obviamente en el mismo signo donde se encuentra la carta natal. Si Marte aparece en Virgo, en la revolución marciana, Marte tiene que volver a encontrarse en Virgo. Es cuando Marte vuelve al punto de partida, encontrándose en el mismo lugar de la carta natal. Pero en definitiva la principal, la que más se toma y la que más se estudia es la revolución solar, el Sol cuando vuelve al punto de partida. Después tenemos las sinastrías. La sinastría tiene que ver con las comparaciones entre cartas natales. Hay diferentes variables dentro de las mismas sinastrías, las cartas compuestas, que es una forma de entrelazar dos cartas para ver las diferentes variables, ver las compatibilidades, los aspectos que forman ambas cartas entre sí, los planetas, y diferentes variables. Cada astrólogo tiene diferentes formas para comparar las diferentes posibilidades a nivel compatibilidad
entre dos cartas natales. Generalmente se toman los planetas personales, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte, y el ascendente como forma de comparación. En definitiva, existen muchas variables, muchas posibilidades. También existen los tránsitos planetarios, que es independiente de la revolución solar o la revolución lunar, que es ver de qué forma está aspectando un planeta en el momento presente a nuestra carta natal. Por ejemplo, si yo tengo el Sol en Escorpio y se encuentra Venus en Piscis, formándole un aspecto, por tránsito estoy teniendo un trígono, ya que Venus en Piscis le forma un trígono al Sol. Obviamente esto va a favorecer o para el arte, o para el amor, o para el romance, todas las características venusinas favoreciendo al Sol. Los tránsitos planetarios son muy importantes, siempre uno los observa, los puede ver, para ver de qué forma están influyendo los planetas en nuestro momento presente. También vemos en qué casa aparece determinado planeta. Si Venus está recorriendo nuestra casa 5, es muy favorable para el amor, si por tránsito está en esa área de vida. No nos olvidemos que la casa 5 es la casa del amor. También existen las progresiones, que es dejar todos los planetas quietos e ir avanzando uno solo, con la regla de que 1 grado vale 1 año. Entonces, si tenemos a Venus a una distancia de 30 grados del Sol, a los 30 años Venus le está formando una conjunción perfecta al Sol. Va a ser un año muy positivo también para el arte, el amor, todas las características venusinas. Siempre obviamente van a estar relacionados cada planeta con su naturaleza intrínseca. Entonces de esa forma vamos a hacer la comparación. De todas formas, nada va a modificar la carta natal. Una carta natal sólida, fuerte, donde los planetas se encuentran bien ubicados, más allá de las dificultades de diversos tránsitos planetarios o revoluciones solares, lunares o lo que fuera, siempre va a salir bien posicionada. Mientras que una carta natal débil, infructuosa, sin muchos buenos aspectos, más allá de los buenos tránsitos o las buenas revoluciones solares, no va a poder canalizar de una manera tan contundente toda esa fuente de energía positiva. Si por ejemplo una persona tiene una casa 5 fuerte, que tiene que ver con los juegos, con las especulaciones, los juegos de azar, obviamente los buenos tránsitos planetarios pueden favorecerlo. Y en el caso de una carta natal que tenga ya una casa 5 débil en esa área de vida, que también esté implicado el planeta Júpiter, los tránsitos planetarios favorables, más allá de algún beneficio ocasional, no van a ser tan significativos. Así que obviamente cada uno debe analizar en profundidad su carta natal para saber cuáles son los puntos más fuertes, como para poder aprovecharlos, ya que en definitiva es la carta más fuerte, la carta madre, y obviamente la que más va a predominar por encima del resto de las cartas. Y obviamente sí, analizar las diferentes revoluciones solares o lunares o los tránsitos planetarios para ver si hay algún tránsito provechoso en el momento presente que nos pueda o favorecer o generar placer, o en definitiva el significado del tránsito en cuestión.